Qué grato, amigas y amigos televidentes de Guanevisión, Canal 2 de Digital, que ustedes y nosotros lleguemos a la cita semanal referente a lo que ha transcurrido durante esta semana a nivel nacional, regional y municipal. En torno a lo que es noticia, lo que son a veces y continúa siendo los escándalos, pues de todas formas son noticias. Ya estamos compañía de Freddy Garzón, quien hace parte del colectivo El Denunciante, y su amigo y servidor Luis Eduardo Arias Jaimes. Pues Freddy, nuevamente ya cuando se dice que terminamos el fenómeno del niño y que ya llega la niña y en fin todo lo pertinente, nuevamente acá en política y algo más. Muchísimas gracias de nuevo, Luis Eduardo, por esta invitación, por este encuentro con toda esa gran audiencia que tiene este gran canal, este gran programa de política y algo más. No solo ya terminó el fenómeno del niño y el de la niña, sino que también se terminó el mes de julio. Y ya arrancamos con agosto y prácticamente ya se va a acabar el año. Después de agosto termina el año. Freddy, qué rápido. Tal vez pareciese que fuese hace días que estábamos cantando villancicos. Uy, sí. Y que feliz Navidad, que feliz Navidad. Mire, ya vamos terminando este séptimo mes, ya prácticamente señor. Estamos hablando de los últimos 5 meses del año 2024. También dan pie para que también de esos rifirrafes que continúan por doquiera a nivel nacional, regional y municipal, pues lógicamente también dejamos atrás, pero sigue dando de qué hablar la instalación del Congreso de la República del 20 de julio, en el cual se inicia este periodo institucional del cual pues sesiona tanto a nivel de Senado como de Cámara de Representantes, prácticamente la crónica de una muerte anunciada. Sí. Se decía que el presidente del Senado pues era, y quien ya lleva varias décadas también, ¿no? Efraín Cepeda, y que era el más opcionado y que los acuerdos que se han establecido pues era el presidente del Senado de la República, y a fe que salió lo pertinente a lo que fue el que se eligiera ya una elección abrumadora, ¿no? De 98, 97. Así es. Sí, o sea, en torno a eso, pues se cumplieron los compromisos de los cuales estaban estipulados. Y Efraín Cepeda Saravia, pues fue el presidente de los acuerdos. Como también lo que había en que el rifirrafe que había entre los dos aspirantes en la Cámara de Representantes. Los dos del mismo partido. En Caterine Miranda, y de igual manera el quien finalmente fue elegido como presidente de la Cámara, pues en ese rifirrafe una votación, ahí sí fue apretada, ¿no? De 97, de Salamanca. 114 votos contra 69, ¿no? Porque la Cámara es numerosa. Estamos hablando de un número considerable de casi 180 integrantes que hacen parte de la Cámara de Representantes para Jaime Raúl Salamanca. Es decir, pues se dieron cumplimiento a los compromisos, ¿no? Ya fue interno entre el Partido Alianza Verde, la competencia interna, que no se debería haber presentado. No, porque mire, ¿no? El Partido Conservador había el compromiso y Efraín Cepeda fue el único candidato que presentó el Partido Conservador a ser presidente del Senado de la República. Esa fue la tercera legislatura, ¿no? Ajá. Que se arrancó el 20 de julio, ¿cierto? Y también pues se dio un hecho importante también dentro de esa elección, ¿no? Como usted dice, pues ahí quedó el Partido Conservador en el Senado y el Partido Verde en la presidencia de la Cámara. Parece que son más fuertes las mayorías en la Cámara que en el Senado del presidente, ¿no? Igualmente en esta semana que ha pasado, también se han establecido las diferentes comisiones, ¿cierto? Y se sigue. También con compromisos, ¿no? Claro, porque, claro. Que cada quien va de los convenios, los acuerdos desde la presidencia, el Senado y la Cámara y la Junta Directiva o la mesa directiva de estas corporaciones, pues también en las comisiones, quién va a presidir tal partido, ya el partido internamente, que la comisión primera, la comisión séptima, la comisión quinta, algunas de las más importantes que tramitan. Que tiene que estar presente ahí la bancada de gobierno, porque los proyectos de ley arrancan en las comisiones. Y si en la comisión se estanca, pues no va a pasar a las otras instancias, ¿no? Por eso es la importancia. Y una noticia también que se dio muy importante en la elección de esas mesa directiva, tanto en Senado y Cámara, Luis Eduardo, tuvo que ver con la votación esa así abrumadora de el exalcalde de Girón, ¿cierto? John Abiud,
Ramírez, que sigue teniendo peso ahí en la dirección Abrumadora, administrativa de la contundente. Cámara. Con todos ganó, con la bancada de gobierno y con la que no es de gobierno. Todos votaron por él. Y después de muchos rifirrafes, de muchos Sí. comentarios, de muchas opiniones, que incluso que se veía en curso en algunos Que estaba escándalos, salpicado en con fin, lo de mire, los carrotanques, ahí ¿no? sí, ahí sí no entendemos las circunstancias, no entendemos qué es lo que pasa internamente en el recinto y que lógicamente fue lo que usted resalta, abrumadora, contundente, sí. ese respaldo para que sea el director administrativo de la Cámara de Representantes, Cámara de que se dice Representantes. maneja Sí. una serie de situaciones en materia de contratación, en materia de vinculación con los municipios, en fin. Donde, Cerca de 1 billón de pesos manejan las dos cámaras. Sí. Y obviamente quienes manejan el lapicero son los directores administrativos. Sí, claro. Obviamente el Senado, el presidente influirá de muchas cosas, pero quien contrata, quien desarrolla todo el tema contractual es el presidente, es los directores administrativos, ¿no? Tal vez dice, pues, sabe repartir lo que hay, ¿no? Y pronto, pues, Sí. entonces hay satisfacción. Entonces, oiga, ¿no? Él sabe darle el manejo administrativo, el manejo de contratación, el manejo de manejar las relaciones públicas ahí entre todos los congresistas y afectos. Ellos son los encargados, los directores administrativos, porque hay director administrativo en Senado y en Cámara, ¿cierto? Sí. Ellos son los encargados de que eso funcione bien, que el congresista tenga su oficina, todos sus elementos de trabajo, El que bienestar. se les pague completamente bien a sus unidades legislativas, la camioneta, el tema de si hace falta un bombillo ponerlo. Entonces, y lo mismo cuando la dotación se dio igual para la mesa, la directora administrativa del Senado. O sea, se mantienen en ese cargo porque tienden bien a los Porque congresistas. se decía, más de uno decía, bueno, que ahora sí va a perder el poder John Avión, entonces luego va a perder el poder en Girón. Más de uno estaba con esa especulación. Pero no, mira, ahí entonces se sigue y mantuvo. continúa el manejo se mantuvo, ahí sí. en el municipio de la Villa de los Caballeros San Juan de Girón. Fueron 177 aparentemente. votos. Contundente. Más votos que el mismo presidente de la Cámara, ¿cierto? Que fue Jaime Raúl Salamanca. El 112 votos sacó Jorge Rodrigo Tovar, primero vicepresidente, segundo su vicepresidente Liliana Marín, con 90 votos, el secretario general con 98 y Jonadú 177. Ajá. Ahora viene ya la otra mecánica, ¿no? Que es el trámite de las reformas que quedaron Pendientes. habilitadas con base al proceso de la anterior legislatura. Viene el que, lógicamente, Juan Fernando Cristo, que viene conciliando, que viene hablando, lo ha manifestado que nunca llegará a plenaria o a la secretaría de cada corporación, como es Sí. la Cámara, de un proyecto de ley, sin que antes se hubiera conciliado externamente, es decir, en el recinto, Sí, señor. individualmente con las bancadas, ojalá pues por bien de estos rifirrafes, en fin. Lo que sí yo pienso que de todas esas normatividades pues sean concienzudos, ¿no? Los representantes, los que nos representan Sí. en esas corporaciones, hablamos de los parlamentarios y hablamos de los senadores. Está pendiente la reforma a la salud. Claro, la reforma educativa, La la educación. reforma... ¿Será que pasa, Luis Eduardo? Porque con esos escándalos que continúan con los escándalos de corrupción, eso pesa indudablemente cuando se vayan a pasar las reformas. Y este tema de la unidad de gestión al riesgo es una cosa muy grande. Miren, que renunció Carlos Ramón González, una persona muy cercana al presidente Petro, que estaba en la dirección de inteligencia, le tocó Que renunciar. estuvo rotando desde el comienzo Estuvo en de el este DAPRE, gobierno. Claro. y en el DAPRE fue donde se presentó el problema de los carrotanques, porque precisamente el jueves que pasó de esta semana fue la imputación de cargos a Olmedo, a Sneider Pinilla y al empresario de Pasto López, López Rosero, el pastuso. el pastucito, Rosero, un apellido pastuso. Le imputó la fiscalía ya los cargos. Una cosa es cuando lo dice el periodismo, cuando lo dicen los comentadores, pero ya cuando lo dice la fiscalía, cambia el contexto y ya quedaron imputados. Y en esa imputación se habló del nombre de Carlos Ramón González. Al otro día renuncia Carlos Ramón porque es insostenible. Es el director de inteligencia. Usted se imagina los fiscales, los jueces y los demás que están en el proceso donde está vinculado, él dirán, oiga, ¿será que nos tienen interceptado el teléfono? Pero lo que sí sigue precisamente en estos rifirrafes de lo que hablamos de los tres poderes de los cuales está constituido señor. nuestro Estado, inmiscuido
que él está como funcionario, que ministros, que cercanos al gobierno central, que los legisladores, los que fabrican, los que hacen las leyes, o sea que compraventa, según el escándalo ese, es una vulgar compraventa de que lo que se dice coloquialmente, se engavetan las normas, los proyectos de ley en ese de acuerdo a la oferta y la demanda. Sí. Y de igual manera, a veces salen a la palestra también el Poder Judicial, también esos rifirrafes, miren los choques de trenes, que el Consejo de Estado se pronuncia, que la Corte Constitucional, que la Corte Suprema, que llaman a este, que llaman a aquel, se forma un rifirrafe y entran todos los trenes, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, en esos choques, mientras tanto nosotros distraídos, mientras tanto la circunstancia que sigue hablándose de los problemas sociales, problemas de seguridad, problemas de movilidad que tenemos en cada región, si hablamos acá del área metropolitana, si hablamos a nivel nacional por doquiera, mientras tanto seguimos allá con esas escándalas y yo pienso que mire, Freddy, hay unas normas, hay quienes también ecuánimemente, de esas, aparte de la ley de salud, de la reforma, de la parte educativa, de la pensional, en fin, todo lo pertinente, pues también tiene que ver que es urgente, yo pienso, la ley 142 de 1994, que es la de los servicios. Decimos, y parece que es cierto, tal vez uno escuchaba y sigue escuchando, bueno, o pago los servicios o cómo. O sea, inaudito que 196.000 personas en la costa le van a suspender el servicio de energía eléctrica. Yo pienso que 196.000 personas no pagan, no porque no quieran, sí porque no pueden, porque lo exagerado, donde se ha triplicado las tarifas, donde una tarifa de la energía eléctrica, no, ya aquí mismo en el área metropolitana de Bucaramanga, a nivel nacional, se estaba hablando, por decir alguna factura así a grosso modo de 200.000 pesos, llega a 1.000.000 de pesos, que no, primero por el racionamiento que las plantas de la de las productoras de energía están vacías, y entonces ahorrar y aparte eso pagando abruptamente. Y ahora que se llenaron los porcentajes también, entonces de ninguna forma le achacamos a la niña, al niño, no sé a quién más. Mientras tanto sigue afectando a nuestros bolsillos. Que no se nombran los representantes, los comisionados en quienes deben regular, las empresas haciendo su agosto, el gobierno le para bolas, como se dice coloquial. Mientras tanto, nosotros somos los que llevamos del bulto de esos rifirrafes. Y usted hablando de los servicios públicos y de las personas, de los comisionados, hubo una gran noticia también, ¿no? Para la región. Aquí comisionaron también a la doctora Eugenia Aguilar, muy reconocida en el área metropolitana. Es directora del INPEP. Como delegada para el tema de servicios públicos también, de la Superintendencia de Servicios Públicos en la zona nororiental de Colombia. Sí, que tiene que ver con Norte de Santander, con Santander y es una noticia nacional y por supuesto regional, ¿no? Que tengamos una santanderiana, pues entonces nos va a tocar a buscar a la doctora Eugenia para que nos revise los recibos. Yo me hago una pregunta, ¿y cuota de quién sería? Ella jugaba al Partido Liberal, Cambio Radical, últimamente estaba en Colombia Humana, después en pues el en estas últimas, recordemos que ella estuvo de candidata, ¿cierto?, a la alcaldía, pero al final yo no me acuerdo si llegó al final. Sí, llegó al final. Llegó al final y entonces representaba el sector de la izquierda, ¿no? ¿No era así? No, o sea, con no, el pacto. de un alternativo, pero no era porque recuerda que el pacto tenía un candidato, después se sumó, en fin, entonces... Pero quiere que le diga algo, a mí me alegra cuando un santanderiano esté allá, un buen santanderiano, ¿no? Porque obviamente, como todos los seres humanos, hay gente que uno dice, no, venga, pero ¿por qué va a estar allá ese tipo o esta persona que está salpicado de corrupción? En el caso de la doctora Eugenia Aguilar, creo que tiene una hoja de vida fundamental. Tiene experiencia, un recorrido... el talante para dirigir a una oficina de esos y, bueno, ojalá que le sirva también a la región, ¿cierto? Pues la he visto muy cercana a la senadora Flores, ¿no? Ah, bueno, puede ser por ese lado. ¿Será por ese lado? Vamos a averiguar si yo me enteré. Y esa tiene que ver con EMPA, ¿no? También me dicen que la senadora tiene muy cercano a... Oiga, sí, yo escuchaba eso, ¿no? Pero recordemos que la EMPA depende de la CDMB. Sí. Y obviamente todo tiene sus roles políticos, ¿no? Y para elegir el director de la CDMB, que también para mi concepto lo ha hecho muy bien, el doctor Juan Carlos Reyes, que viene a repetir
Reelección. Que eso antes en las corporaciones públicas, en las corporaciones de la defensa, en la Bucaramanga, eso había escándalos cada vez que había un director. Han parado los escándalos, sí, ¿no? siempre había escándalos, al menos con Juan Carlos Reyes no hubo escándalo, lo reeligieron, pero para reelegir o para votar los directores hay votos de la presidencia. Hay los representantes. Del ministerio, un delegado del presidente, hay como 3 representantes del orden nacional. Entonces, eso puede ser que la doctora Gloria dependa de eso, ¿no? Gloria Flores, sí, señor, que está residiendo, me decían, en el municipio de Piedecuesta. Bueno. Se trasladó para ese municipio. Bueno, ya pues es las expectativas que hay, ojalá a esos funcionarios, como lo decía un senador en días pasados tertuleando, si este país cada quien cumpliese sus labores para el cual fue elegido, o fue nombrado, o fue designado, no estaríamos como estamos, porque es que se nombra a ese gerente de esa empresa y es que quiere estar en otros menesteres. Está ese funcionario de bajo perfil, también quiere estar en otros manejando otras circunstancias, y así estamos, y llega a que se esté en el lugar, como se dice coloquialmente, en el lugar equivocado. Pues en estos ires y venires también de todos los escándalos, de todos los movimientos, en fin, todo lo pertinente que es ya la cercanía, ya la Fiscalía pues también entra en proceso, tengo entendido que aceptaron algunas demandas de elección, pero también ya a las puertas de elegir al Procurador o Procuradora General de la República, pues de los 75 que dentro de las fechas estipuladas que se inscribieron, pues habrá algunos que renunciaron o por lo que sea, pues el número ha mermado. Pero hay que recordar que dentro de ese grupo que hicieron la inscripción y los requisitos correspondientes, en fin, todo lo pertinente, pues es el presidente de la República que extrae 3. Que presenta la terna. La terna que es la que elige el Congreso, ¿no? La Cámara de Representantes. Y ahí en eso, pues se dice que el ministro Osuna, ¿no? Sí. Uno de también de los que inició Óscar Osuna, el ministro de Justicia, es de los más opcionados, cercanos que a creo Petro. yo que lo hizo muy bien. Yo pienso que uno de los ministros estrella, en el corto tiempo que tuvo, pues lo hizo bien el ministro Fue Osuna. prudente en muchas circunstancias, porque la justicia, administrar justicia, en esto, estar con las cortes, estar allí con muchas circunstancias de esta incertidumbre jurídica en muchos aspectos que tenemos, fue prudente. Se dice que dejó un borrador de otra también cacareada y que se requiere la reforma a la justicia, ¿no? Sí, señor. Que él dejó un borrador que es la que nuevamente también se va a reestudiar y de la cual no se ha vuelto a hablar. Y las salidas de los ministros, en este caso del ministro Osuna, cuando hace poco que salió, es el problema que también los proyectos que vienen adelantando en las regiones, por ejemplo, para el caso de la ciudad de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán tiene dentro de su programa, su plan de desarrollo, el tema del centro de detención transitorio. O sea, todas aquellas personas que cometen delitos que no se pueden llevar a las cárceles porque no han sido procesados, entonces los tienen que tener temporalmente en algún lado. ¿Y dónde los tienen? En los CAI, en el comando de la policía, y eso es así. Entonces la policía, un hacinamiento y la policía viendo a los que tienen detenidos y no estando en las calles. Ese proyecto se había adelantado con el ministro Osuna, pero como se fue, les tocó otra vez arrancar de cero, aunque ya con la ministra ya han adelantado. Es que seguimos en muchas circunstancias, Freddy. Muchos problemas ya los conocemos, hay que buscarles, así como se habla de la contratación de baja densidad y alta densidad, así los problemas. Hay problemas solucionables que se requiere voluntad pública de un alcalde, de un gobernador, de un mandatario, de un funcionario, y otros que son complejos, pero irle buscando soluciones de acuerdo a la disponibilidad, de acuerdo a la capacidad, y eso es parte de eso. Ya los problemas locales, regionales, nacionales los conocemos, y en la medida, vuelvo e insisto, es buscarle e integrar esta polarización, buscarle soluciones, porque fíjese que volvemos a algo, la parte deportiva, la Selección Colombia, en la región del Bucaramanga, ahora vienen los Olímpicos que nos unen con algunas representaciones de 205 delegaciones que hacen presencia del globo terráqueo, un espectáculo incomparable, majestuoso, donde colorido, donde es alegría, donde es expectativa, de 205 países en las diferentes disciplinas, pues van a participar, al menos una panacea, ¿no? Para usted estar allá en el televisor o en las redes sociales pendiente, oiga, de tal o cual disciplina de la que Freddy Garzón le gusta, que le gusta el taekwondo, el boxeo o los deportes que están, pues me gusta hacerle seguimiento a estos deportistas, a los colombianos o a cualquier nacionalidad o al deporte en sí, como que es una panacea en torno a estos rifirrafes, a esta incertidumbre que tenemos y que lógicamente es parte
de lo que también amortigua, al menos sirve como esponja para que al menos en esa parte deportiva la expectativa. Entonces suena fuerte el exministro Osuna para ser el procurador, Dice que es un poder impresionante, claro, ¿no? Impresionante. Claro. Es que se manejan estos tres organismos cuando hablamos de la Contraloría, cuando hablamos de la Procuraduría, Fiscalía, cuando hablamos de la control y Fiscalía, sin descontar también otro que tiene que ver precisamente también con un control que es precisamente va de la mano con algo parecido con el Ministerio Público, ¿no? Que ¿La es Defensoría? el Defensor del Pueblo. Sí. Y otro también que está camuflado allá, que es la Auditoría General de la Nación. Es la que está también detrás de la Contraloría mirando las inversiones, mirando el billete, mirando la parte financiera. Es decir, entes que deberían recuperar sus funciones desde el punto de vista preventivo, como en la salud, tal vez cuando había el mecanismo que antes había el control previo, ¿recuerda usted? Sí, señor. Pues al menos advertían cosas y se ayudaban. prenden las alarmas. Exacto, pero ahorita cuando ya se prenden las alarmas, ya el presupuesto se ha ejecutado, ya se ha mal invertido, en fin. Sí, Luis Eduardo, yo consultando acá, el procurador, por supuesto, lo elige el Senado de la República, ¿cierto? Sí. Y recuerda tanto que Petro votó en ese entonces, cuando era senador por el santanderiano Alejandro Ordóñez, y Alejandro Ordóñez termina destituyéndolo, que fue el problema ese, dice la Corte Internacional y todo ese tema. Pero tengo aquí que la terna pues la integra uno del presidente, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, para que elija el Senado de la República. Pues es la mecánica, ¿no? Sí. Y a veces... Vuelvo, como le hemos dicho acá, elecciones políticas. Al procurador le eligen los políticos. Pues es parte del ejercicio, parte de lo que decimos de la democracia, del Estado, de los tres poderes, del Ejecutivo, del Legislativo, que a veces se forma un tinglado entre ellos mismos, que el Ejecutivo con el control político, sale a la palestra del Poder Judicial, que sale a las Cortes, y se forman los rifirrafes, y mientras tanto nosotros allá como espectadores, y en medio de ese miedo, ese pánico de la situación social, de la situación que acarrea a las diferentes regiones en todos los aspectos, en la parte social, económica, de orden público. Estamos a través de Buenavisión, Canal 2 de Digitel en política y algo más. Freddy, pues también comienzan a asomar, como se dice, ¿no? Sí, señor. Ya en lo que es este periodo de sesiones que comienza el Congreso, que es el tercero y el penúltimo. La tercera legislatura, ¿no? Y lógicamente ya prácticamente estamos en el mes de marzo del año entrante, comienza ya el año electoral, ¿no? Que es el calendario electoral ya se empieza a realizar, porque las elecciones son en 2026, en marzo, y un año antes pues está el calendario electoral. Entonces ya se está hablando de presupuestos, el registrador lo he visto exponiendo en varios certámenes junto al Consejo Nacional Electoral, del presupuesto que vale no sé cuánto, que vale no sé qué, que vale la elección del Congreso, el mismo año es elección presidencial, más las consultas de los partidos, en fin, todo lo pertinente, sumas abrumadoras en torno a lo que va a ser el año 26. Electoral. ¿no? 2026. Y presupuesten ahí también el tema de las elecciones atípicas, que son aquellos alcaldes, gobernadores que están demandados electoralmente, que se pueden caer y por tanto dice que hay elecciones. Pero es que Freddy, no, así es una aclaración precisamente el registrador municipal, porque por ejemplo, se dice que por allá en agosto se estarán aclarando muchas situaciones en los tribunales administrativos las de primeras cada instancias. Las primeras instancias. Después, como estamos en un Estado de Derecho, pues vienen las apelaciones, al Consejo de Estado, Consejo de Estado, que es la de cierre. Pero que para eso no hay presupuesto, es decir, donde van a haber elecciones atípicas, toca hacer un avance, no sé cómo se llamará. Eso ha dicho, eso no me la sabía que el registrador. No, eso le toca que busquen la plata, ¿de dónde? No sé por qué, ese es el mecanismo. Entonces ahí es donde entran las famosas adiciones presupuestales, bueno. Entonces el registrador y el Consejo Nacional Electoral y a rendirle lobby, hacer lobby en el Congreso para que a través del ministro de Hacienda respectivo pues haga de las adiciones presupuestales para poder hacer esa Vamos a ver selección. si llega el ministro de Hacienda Bonilla hasta marzo del año entrante, porque también terminó salpicado en el tema de los carrotanques. De acuerdo a todo lo que pasaron estos que ya hablamos, a Olmedo y demás, hace parte del cónclave que daban las instrucciones para repartir dinero. A ver, eso en la política
es el ajedrez, Freddy. Muchos peones, muchos alfiles, muchos caballos y torres. A veces cuando se hace el enroque, pues las torres están ahí vivas, pero cuando hay momento y las torres comienzan el contradictor a tumbarlas, entonces ya no se pueden hacer enroques. Sí, igual pasa en la política, fíjese que mucho peón dentro de esos escándalos y todo lo que se han caído. Los manda para afuera del país haciendo un parangón, ¿no? Sí. En fin. A veces se dice que se especula que porque hay secretos de Estado, entonces no, si no le damos un trato correspondiente, entonces pasa a ser... Bueno, se suelta el tigre, como dijo una vez Benedetti. No, el tigre salta. Hay que dejarle una salida, decía Benedetti, ¿no? Al tigre hay que dejarle una salida porque si lo encierran, se vuela y a todo el mundo devora. Entonces es una advertencia subliminal que hizo y que tiene su mensaje. Y le sirvió, ¿no? Su mensaje, sí. Y entonces decíamos que ya en ese tiempo que ya algunos partidos comienzan a enfilar baterías, a unos que no le vamos a dar el aval, pero tampoco lo vamos a dejar que se nos vaya, porque él salió fue por los votos del partido. Entonces se habla dentro de JP que tampoco lo van a expulsar del partido, quienes han sugerido, pero tampoco para que llegue el momento si no hay letrafugismo. Sí, que entonces queda sin aval dentro del año correspondiente. Tendría que renunciar. Y así más de uno, exacto, así más de uno. La reforma. Entonces, pero también en la palestra, ¿no? Decía alguien que está apareciendo el que andaba ausente, ¿no? Francisco Barbosa, el exfiscal, el más preparado que ha tenido, porque recuerdo muy amigo del presidente Duque. San Andrés en el avión decía que nunca en Colombia se había elegido un fiscal tan preparado como yo, decía en ese momento, ¿no? Esas personas que creen que están en la administración pública y que son inamovibles y que si no están el mundo se estanca. Eso se da en las grandes esferas, como usted, ¿no? Hasta en simples contratos de prestación de servicio que creen que es que si ellos no están, eso no avanza. Se vuelven imprescindibles. No hay nadie. El mundo continúa. Necesarios a veces, ¿no? Pero el mundo continúa. Exacto, con uno, sin uno. Como dice Leonardo Fabio, ¿no? El mundo sigue. Sí. Con uno o sin uno. ¿Y entonces qué pasó con nuestro exfiscal? Entonces ya está apareciendo en los medios afines, ¿no? Medios de comunicación afines y lógicamente en la convención, en el encuentro del Partido Conservador, pues fue y echó el discurso buscando el clamor de que a ver si el Partido Conservador, como el recientemente presidente del Senado, Efraín Cepeda Saravia, quien era el presidente del Partido Conservador y renunció, automáticamente se hizo la convención para elegir políticas, para elegir miras a lo que es este año de legislatura, ya con miras a las elecciones del Congreso del 2026, y se eligió precisamente presidenta a alguien de la familia Blel, que es conocida, ¿no? Sí. Entonces ella es la que suple, y allí aprovechó Barbosa, el fiscal, para echar su discursito y decir que se sacrificaba y que el Partido Conservador ha manifestado, y lo dijo Efraín Cepeda, que el Partido Conservador va a tener candidato propio. Y como eso siempre lo dicen. Hace años no tiene candidato propio, ¿no? Entonces decía que esta vez iba a tener. Entonces Francisco Barbosa, el fiscal, pues se fue de pronto a pedir cano a ver si de pronto él está dentro de las posibilidades para que hacer el guiño allá y le avalara, al menos como precandidato. Bueno, ya hizo la primera intentona. Puede ser que sí, que esté en la baraja. Entonces, pues comienza ya a moverse el año preelectoral, que vuelvo y repito, comienza en el mes de marzo, ¿no? Sí, del año entrante, que por calendario electoral. Marzo 25, que nos llevará al año electoral, marzo 26. Nadia Blel fue la elegida como presidenta del Partido Conservador, que en la historia republicana, si podemos decir, del Partido Conservador, es la primera mujer de dirigir el Partido Conservador. 135 años que se dice que tiene el partido. ¿Ese es más antiguo que el liberal? Sí, claro. Primero fueron los conservadores. El de Ospina y el de Uribe. Bueno, sí. Entonces ahí el de Rafael Uribe, no el de... No el de Álvaro Uribe, que es liberal. Sí, 135 años de haberse constituido este partido y nunca ha tenido una mujer de presidenta. Hasta hoy. Incluso algunos inconformes dentro del partido, que ¿de dónde? ¿A cuándo?
Entonces, pues es una dinastía y hay regiones donde se maneja todavía las dinastías, ¿no? De los apellidos, de los clanes, en fin, todo lo pertinente, y le correspondió a que ella en este momento... Es muy joven, ¿no? Sí, sí, claro. Pues yo claro, hice las claro. fotos, yo realmente El no la tenía papá presente. fue pero es muy joven. congresista, gobernador también, los hermanos han estado también con elección popular y nombramientos. Va a tener buenas asesorías familiares frente Pues ojalá, al ¿no? manejo del partido. Por bien de los partidos, por bien de... Fíjese que hablábamos hace pocos años de que teníamos mucho partido de garaje. Hubo como una especie de acondicionamiento, se redujeron. Ahorita tenemos cerca de 86 partidos por falta de 4, 5, 6. Y cuando es el trámite de las reformas estructurales, hablan es con los jefes de los partidos. Efectivamente. Sí, no hablan con Las la bancadas. bancada. Pues sí, esa es la bancada Sí. que no es elegida la persona, pero se reúnen en privado y luego van a las bancadas y les dicen, bueno, vamos a votar así porque hablamos con los representantes del presidente, con el presidente y toca así, y ustedes tienen esto y tal, Freddy, y hagámoslo. Sí, respeta eso. Usted lo ve en los consejos municipales, incluso en las asambleas, cuando hay 2 o 3 integrantes de la bancada, votan diferente. Si hay 3, hasta votan diferente. Eso hay Otros votan en blanco, otros por uno, otro proyecto, en fin, hasta dónde Sí, realmente eso la también. disciplina de los partidos, ¿no? Sí, sí, también no se cumple en O a muchas veces ocasiones. también el representante se lava las manos como lo hizo Gaviria, ahorita el 20 de julio, dijo, pues como veo que está polarizado como está el país, entonces los dejamos en libertad para que saben voten por a las qué la directivas, a libertad. las mesas directivas del Congreso, y a fe que la Cámara de Representantes optó porque cada quien hiciera los acuerdos o de acuerdo a las circunstancias, pues dejó en libertad, como se dice. En lo que tiene que ver con esta dinámica, pues no sé hasta cuándo continúe, ¿no? Esa polarización en lo que a veces sigue causando daño en las regiones, y realmente cuando las regiones reclaman la presencia del gobierno nacional, porque las necesidades son ahí, el radio de acción del municipio, del barrio, de la vereda, del corregimiento, donde todavía, gracias a Dios, pero ya comienzan a asomarse los vestigios, las consecuencias de algunas inconvenientes que vienen sufriendo ya por el fenómeno de la niña, y mientras tanto, pues no sé hasta dónde lo que ha anunciado el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, pues haya dicho Carrillo. Carrillo, perdón. Que está la olla pelada. En días pasados ya entrando a lo regional, precisamente haciendo presencia con el señor gobernador, porque está viniendo seguido a Bucaramanga, ¿no? ¿Quién? El Carrillo. Carrillo, pues le toca, porque qué día se llevó una platica que habían firmado en Girón, no, esto me la devuelven. Pero también llegó con buenos anuncios para Santander. Sí, se habla de 10 mil millones de pesos. En maquinaria amarilla. Efectivamente. Y que le hizo una recomienda al general Juvenal Díaz Mateos como gobernador: cuide esos 10.000 que vienen en especie y otros en platica, cuide esos 10.000 millones de pesos, y realmente pues el gobernador, pues me imagino contento porque puede darle cumplimiento aparte de lo que es plan de desarrollo en esas temáticas. La maquinaria amarilla se necesita muchísimo. Porque el mismo gobernador ha dicho, con 2.000 millones de pesos, que es el presupuesto que se tiene para esta vigencia del 2024, los ha hecho rendir, ha hecho presencia, donde en más de 20 municipios se han presentado algunas situaciones. Desde comienzo de año, tal vez usted recordará los incendios y otras circunstancias de vías, y con 2.000 millones de pesos se ha hecho rendir, y que sumado con esto, en especie, con maquinaria amarilla y con algunos recursos a través de contrataciones o a través de dineros, pues ojalá realmente lleguen esos dineros, y esa es la recomienda que hizo el señor director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Que el anuncio lo hizo en el segundo encuentro, porque ya se había hecho uno, de alcaldes y gestoras y gestores sociales del departamento. Estuvieron reunidos ahí en el Club del Comercio 2 días, todos los alcaldes del área de Santander, 87 municipios, hizo presencia, ya usted lo dijo, el director general, y también vino el ministro de las TICs, el ministro, bueno, se me escapa ahorita el nombre, Mauricio Liscano, sí señor, y también hicieron unas entregas importantes en algunos colegios. Entonces, aquí en el área, incluso en San Gil, Lebrija. Sí, señor. Tengo entendido porque momentáneamente estuve, muy bonito ese evento, ¿no?
del encuentro de alcaldes y gestores sociales del departamento. Sí. Se hizo como una manera de una feria de exposiciones, donde cada municipio trajo su delegación, trajo algunos productos característicos. Y me imagino que un listado de solucionarios al señor gobernador. Las peticiones tienen que llegar. Porque más de un alcalde con quien tuve la oportunidad de dialogar decía, es que a mí no me dejaron ni esto, ni una monedita para ni siquiera lo que es la parte de administración. Pero esos encuentros, véase que son muy importantes, Luis Eduardo, que, por ejemplo, las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero en el gobierno pasado, en el que le entregó al general Díaz Mateos, en menos de un semestre nos hicieron dos encuentros con los alcaldes. Entonces es importante porque no solo está el señor gobernador, están también todo su equipo de secretarios de despacho y claro, ese momento se entiende para que pueda el alcalde interactuar con el secretario de turismo, con el de infraestructura, con tal y adelantar temas. Claro, sí, eso es muy bien, como una rueda de negocios, digámoslo así, donde van y se hablan con cada uno de ellos. Parangón, está muy bien. Y se aprovecha que también para el gobierno central, ¿no? Que vengan 2, 3, 4 ministros, para que, mejor que están reunidos los 87 alcaldes, escuchan las peticiones y así un alcalde no tiene que irse 3, 4 días a que muchas veces no haya la atención a los requerimientos en la capital de la República. Yo pienso que es un ejercicio... Este tema es la acción unificada que viene dirigiendo muy bien la doctora Yolanda Tarazona. O sea, esto es la acción unificada entre todos, la región, la nación, los municipios, y entre todos poner para resolver los problemas. Ha hecho una buena tarea la doctora Yolanda Tarazona. Muy técnica, fue la primera secretaria la que le llevó la agenda, ¿no? Aquí estuvo en los estudios de Guanevisión acompañándolo la primera vez que el general Juvenal Díaz nos visitó acá en el set de Guanevisión y ahí venía llevando la agenda la doctora Yolanda Tarazona de ese Está haciendo un excelente trabajo. Sí, y hace equipo también, precisamente en lo que es unificar, como se dice esa palabra, articular todo lo pertinente. Bueno, otra de las noticias, de los hechos acontecidos regionales, que tiene que ver con que la Asamblea, dentro de las sesiones correspondientes a estos meses, en el mes de julio, que está terminando y que lógicamente ya se ameritan, pues ahí está, si no estaremos hablando prácticamente de septiembre, octubre, donde nuevamente vienen las sesiones, a no ser que hayan, pero tengo entendido que hubo unas adiciones presupuestales, que eso se hace cuando a veces no está estipulado dentro de o no llegan, o no se hace el proyecto dentro de las ordinarias para estas, entonces creo que en estas ordinarias se pasaron, que fue la aprobación de tantos ires y venires, de tal aquello, porque es la creación de buscar ingresos. Total. Sí, de buscar ingresos. En este caso, pues lastimosamente es una contradicción cuando hablamos de salud física, espiritual y mental, ¿no? La salud del alcohol, ¿no? Pues sí lo vemos que si hay sino, como se dice coloquialmente, como decía dice un senador de la República, el senador Tiberio Villarreal Ramos, si uno no lo hace, otro sí lo hace. Entonces, pues sin el envidia ni el egoísmo, otras licoreras, otros departamentos, se nos llevan como es Antioquia, como es Caldas. Me dicen que ha entrado a Santander ahora un aguardiente de la costa. Y otros de colores. En fin. Entonces están ganando en el mercado. Exacto, pues lastimosamente no debe ser así, pero toca a través de las rentas del tabaco, del licor, que es donde esos ingresos, pues para educación, para la misma salud, una contradicción, pues al fin se aprobó la ordenanza de ese proyecto de ordenanza que presentó el gobernador a la plenaria y que por fin se aprobó durante estos días ya en las últimas, lo que es las facultades que le dan al señor gobernador para que cree la empresa licorera de Santander, con productos característicos de antaño, de ancestros y que lógicamente tal vez con alguna, no sé si fue iniciativa del mismo gobernador o dentro del proyecto le colgaron eso, para que el domicilio de la planta sea la provincia de Vélez. Sí, señor. Con el fin, tengo entendido que se proponía por aquellos cañaduzales que otra administración hizo que los cultivadores floreciesen, abundaran y que los dejaron embarcados. Recuerda con el alcohol, el alcohol como carburizante, como para combustible. Y se quedaron allá con los cañaduzales. Y eso con hizo la siembra y todo el terreno. ¿Qué dice de la panela? Al contrario de beneficiarse. Este tema, Luis Eduardo, es sumamente importante. Yo creo que es uno de los proyectos
que debe materializarse. Ahorita lo que se hizo fue aprobarse, como usted ya lo hizo, este proyecto de ordenanza, que ya es una ordenanza para crear la empresa santanderiana de licores, así se llama, empresa santanderiana de licores, y cuando usted habla de ese licor de antaño, bueno, no va a ser ese porque esa marca de esos aguardientes, de esos ron, no se pueden utilizar en esta empresa, porque eso los tiene otra empresa. Sí. Por eso es que se crea una nueva empresa. Las fórmulas, lo que llaman las fórmulas químicas. Entonces, la idea es que va por etapas, ¿no? Como todas las empresas. Claro. Va por etapas. Lo primero que se va a hacer es empezar a destilar el producto con empresas de aguardiente de Boyacá, van a traer los licores, pero en su medida para la siembra en la hoya del río Suárez, para que haya más de 20.000 hectáreas en las que se pueden producir, para que posteriormente en el año 2027 ya se tenga la planta construida en Santander para producirlo ya netamente acá. Porque es que algunos, todos el que les quiere meter palos a la rueda como todo, no, que dónde está la empresa, que por qué no la están produciendo ya acá, es un proceso. Que tiene que estar mañana. Es un proceso. No, es un proceso primero, paulatino. Constituirla como tal, como empresa. Total. Segundo, ¿quiénes están de esa invitación que ha hecho el señor gobernador a los alcaldes que quieran ser socios? Claro, más de 40 su alcalde se lo manifestaban en ese mismo segundo encuentro de alcaldes que querían hacer parte. Pero entonces es un proceso, vamos a hacer la maquila, ¿cierto? Vendrá la producción de los campesinos, la construcción de la planta y ya así volver a tenerla como la teníamos. La comercialización que es penetrar a mercados nacionales e internacionales, ¿no? Sí, y el de aquí, el regional, lo de las ferias, con la misma claro. Que el licor lo compremos aquí para aunque nosotros sea, mismos. Ayuda a patrocinar las mismas ferias, ¿no? Sí, entonces el espectáculo artístico, bueno, todo lo que es la logística de esas ferias y fiestas de los municipios, que es, yo pienso que en un recorrido que hicimos, pues nos encontramos al señor gobernador en las ferias de junio, por ejemplo, estuvo recorriendo. Yo pienso que es una forma de socializar, de establecer el diálogo con los alcaldes, al igual que lo que estamos hablando de este evento, el segundo encuentro de alcaldes y de gestores sociales. Con la empresa santanderiana de licores lo que se pretende es generar recursos que tanto hacen falta precisamente para el departamento. Lo que falta, por ejemplo, en eso, en los secretarios de Hacienda, o los alcaldes generales. Fíjese que acá en el área metropolitana tenemos predios que no se han desenglobado. Me encuentro, por ejemplo, en Ruitoque con algunos conocidos y me dice, pues nosotros somos 300, tenemos nuestra casa, nuestra parcela, qué sé yo, y no nos han desenglobado porque todavía estamos pagando como el globo. Es decir, yo debería pagar, me decía alguien, debería estar pagando 4, 3 millones de pesos del impuesto o más. Pero como no me cobran, pues yo tampoco voy a... Entonces simplemente contribuimos para pagar de todo el globo, de los 200, de los 300 predios y lógicamente, pues, me decía alguien, si no nos cobran, pues, ¿qué vamos? Esa es una tarea de los secretarios de Hacienda, decirle, señor alcalde, vamos a desenglobar, porque ya eso que era un terreno único, ahí de no sé cuántos metrajes, ya en este momento ya dentro de ese globo hay 100, 200, 300 predios, en fin. Hay un trabajo importante que usted hablando de los secretarios de Hacienda, también es de Diego Fran Ariza, que es el secretario de Hacienda del departamento, con el tema de que matricule, ha hecho una campaña agresiva con que los santanderianos matriculemos nuestros vehículos en sus municipios, porque matriculan en otros departamentos con el propósito de que pagar poco, pero se las pasan rodando aquí en el departamento, desgastando las vías, porque es indudable que el rodamiento de los vehículos las desgasta, y van y le pagan a otro municipio. Entonces, una campaña muy agresiva que está haciendo Diego Fran Ariza y el mayor de los éxitos. Es que ese deben ser los funcionarios, pero eso se llama equipo de trabajo. Sí, señor. ¿No? Es una orquesta, el alcalde, el gobernador es el que está con la batuta, es el director, pero los demás deben tener las capacidades, tener el ingenio, la creatividad de proponer también la búsqueda de recursos, sin maltratar, lógicamente, a través de más impuestos, pero sí a través de gestión.
Bueno, Freddy, estamos a través de Guarevisión, Canal 2 Digital en Política y algo más. Seguir agradeciéndoles a ustedes que en las diferentes provincias, en otros municipios nos están retransmitiendo. Por fuera del precisamente, país también. Y lógicamente sí, claro, a través de redes, pero a nivel de la parte de operadores de la televisión, de sistemas, pues también nos están retransmitiendo desde acá, desde estos estudios de Guarevisión de Digital. Les agradecemos y lógicamente el que ustedes multipliquen para que llegue a esa audiencia que está en esos municipios. Bueno, otro de los temas, ¿no?, que tiene que ver precisamente es con que nuevamente aparece la solicitud ahí mismo del parte del gobierno, envió un mensaje del gobierno nacional, del gobierno central, de los ires y venires de Metrolínea, que liquidarlo, que no liquidarlo. Entonces ya cuando se ha optado en que se va a liquidar porque es impagable la deuda de más de 400.000 millones de pesos y que el gobierno nacional aporta 1 billón para toda la crisis de los sistemas en el país, entonces no alcanza ni para el uno ni para el otro. Pero al final ya cuando se viene mirando el proyecto para liquidar definitivamente Metrolínea, pues siguen los paros, pues lógicamente la gente, los operadores reclamando sus garantías sociales, sus salarios, en fin, todo lo pertinente. Durante estos días pues les ha tocado, como ellos han manifestado, personalmente he tenido la oportunidad de hablar con 2 dirigentes, paros escalonados para presionar su salario, para presionar algunas garantías en lo que tiene que ver y en las acreencias laborales e incluso con algunos acreedores que suministran materias primas de aseo, en fin, todo lo pertinente. Pero llega entonces un mensaje del gobierno nacional, Freddy, que es que no cancelen, no liquiden. Frenen la liquidación. Porque estamos viendo la posibilidad de revivir, de darle vida a Metrolínea, pero ¿hasta cuándo? ¿Cómo? En fin. Pues este tema es un tema sumamente importante, Luis Eduardo, y que se debe trabajar en la acción unificada, repetirlo. Ese no es un tema solo de la ciudad de Bucaramanga, que pareciera que, bueno, obviamente tiene más, digámoslo así, no acciones, pero sí más porcentaje de participación. Sí, claro. Desde cuando se estableció ese mecanismo. Pero es el área metropolitana el que tiene que estar ahí, todos los municipios involucrarse, porque es una tragedia desde el mismo persona que se transporta a pie, las estaciones cerradas, ahí miren la estación de Provenza, ya no se pueden hacer recargas, toca es por pasaje, como si fueran el bus con el pasaje, a oscuras, y la tragedia que están viviendo todos los empleados de Metrolínea, ¿cierto? Más de 5 meses se les debe, y no se le ha pagado a nadie, ¿no? Ni siquiera al director general, ni siquiera a la persona... y proveedores. Así, nadie. Eso hay que suministran materias primas. ¿De dónde pueden vivir esas personas 5 meses sin llevarle el recurso a sus hogares? Entonces ellos se han visto abocados precisamente a eso, a esos paros escalonados, a presionar de esa manera. Y pues ahora ya cuando supuestamente se estaba mirando eso... Ya el tema de la liquidación lo paran. Entonces, y recuerde que es un compromiso, yo pienso que no solamente en el área metropolitana, sino municipios cercanos, incluso lejanos, porque lo hemos dicho, una persona de una provincia de García Rovira que tenga que venir a una cita médica acá, pues también tiene inconvenientes. Y recuerda que los alcaldes, por no decir que, pero hablemos de la región del nororiente colombiano, se habló de esos compromisos de campaña y que quedaron plasmados en los planes de desarrollo, que es, dentro de los tantos temas, que es seguridad y movilidad, que van de la mano, ¿no? Van de la mano los 2 temas y hasta el momento va dando pie a que por allá estemos hablando de agosto, septiembre, se está hablando, o el año entrante, de un tema que es preocupante, las revocatorias, ¿no? Sí, señor. Porque hay un plan de desarrollo y hay unas inversiones anuales y que lógicamente ya quienes están ahí, oigan, mire, va el primer año y dentro del plan de desarrollo no se cumple, entonces montemos, entonces está de más caos de los que tenemos. Muy grande, sí, señor. En esas circunstancias, pues, es importante, ¿no?, que ojalá, pues, el problema ya lo tenemos, es que buscarle soluciones. Bueno, esperar a ver la nación con qué nos va a ayudar, ¿no? ¿Con qué recurso? Porque esto es con plata. Claro. Se va a arreglar. El problema es con plata, es de plata, el problema, al ser de plata, toca con plata. Sí, señor. Bueno, este fin de semana, pues, las elecciones en Venezuela, ¿no? Ah, sí. ¿Cómo interfiere es un tema internacional en el país, en todos nosotros que estamos cerca acá,
en lo que es el área metropolitana de Bucaramanga, ¿no? Sí, señor. Geográficamente la afectación de una, de otra manera. Así es. Escuchaba un informe que precisamente los venezolanos que están en esta región pues no pueden votar acá en Bucaramanga, ¿no? Que es lo que, en el consulado. En los consulados no, les toca, que es lo tradicional en cualquier parte del mundo, ¿no? Sí, señor. Cuando una persona está fuera del país, pues puede ir al consulado haciendo el proceso, inscripción de cédulas, el día de elecciones. ¿Usted cree que votar. esa gente que está por fuera del país, por quién votaría? No sé, pero Yo creería que no votarían por Maduro. de todo hay, yo pienso. ¿Será? Yo pienso que de todo hay, porque si salen de su decimos, nación... entramos en una polémica a veces. Entonces, ¿por qué salen de su nación? Porque allá no hay las Pues oportunidades. si aplicásemos sentido común sería eso que usted dice, ¿no? Pero entonces no se va a poder votar. A veces somos masoquistas. No se va a poder votar. A veces somos masoquistas. A veces le achacamos, mire, yo no es por justificar, pero sí explicar algunas circunstancias. Le achacamos toda la clase política, es culpable. No. Le achacamos a que el Poder Judicial ha querido últimamente cogobernar. Sí. Pero hasta donde nosotros No, como siempre la culpa ciudadanos es del otro, somos siempre. también culpables, ¿no? De ser masoquistas, de acolitar de tantos escándalos, y se presentan las corporaciones públicas, entonces la necesidad, como el perrito le pegan, pero la mendruja de pan, pues lógicamente Esa es la llega condición otra vez, del ¿no? ser humano, el culpable Sí, es sí. el otro, desde el Sí. Génesis, cuando le dice, no, fue la mujer, y la mujer dice, no, es la serpiente, el Pero culpable es el otro. ese tema, entonces, ¿qué les toca? Les toca. ¿Cómo pueden Pues votar? irse hacia la embajada en Bogotá, ¿sí? En Bogotá No pueden, Luis Eduardo, no, por en eso. Bogotá, lo único que aceptó fue la embajada, que los puntos, es decir, los consulados no pueden. Los que están en Bogotá votan, y no más. Y atérrese usted que dentro del censo que se tiene en materia electoral en Venezuela, en Colombia hay 115.900 ciudadanos de Venezuela. Parece que deben ser más, 115.000. No, pues sabemos que nomás en el área metropolitana, sabemos en la costa, pero los que están oficialmente, los que tienen supuestamente en el censo electoral en Venezuela, la corte electoral. Y esos son los que se hicieron el proceso de inscripción, estamos hablando de 115.900 para votar, habilitar, tendrían que desplazarse hacia la embajada. Que de esos 115.000, ahora hay 20.000 nada más. Pero cálmese también de esto, lo que usted dice, que si votan por el que sea, por las dos opciones, ¿no? De la oposición o el quien está gobernando, mucho desplazamiento durante estos días. El pasado viernes se cerró la frontera, ¿no? Únicamente por situaciones de extrema estado de salud. Pero el resto, la frontera se cerró, pero se dice que lo que fue tan pronto se supo de que se iba a cerrar la frontera, la migración era allá, de aquí para allá y allá para acá, el desplazamiento. Se dice que mucho ciudadano venezolano que estaba acá se desplazó desde allá, pues sería votar o sería, yo pues no sé, ¿no? Por eso digo, hasta donde el ser humano es masoquista. De acuerdo a las encuestas y los sondeos, la oposición terminaría ganando las elecciones, ¿no? Pero bueno, igualmente el tema no es el que vote, sino el que escrute, ¿no? Entonces vamos a ver qué va a pasar en esas elecciones. Había unas posiciones, Lula da Silva, siendo más o menos la misma corriente, lo dijo, el que gane gobierna y el que pierda se va. No iba gustando mucho. Y también como que lo dijo esa misma frase a alguien del gobierno de las fuerzas militares. ¿Sí? Hay una frase similar, que el que va a ganar pues, y el que pierda que se vaya, pero dándole a entender que era Maduro. Pues son situaciones que a nosotros nos afecta de una u otra manera. Nosotros que estamos geográficamente cerca, en la economía, en la parte social, en seguridad, en todos los aspectos. Norte de Santander, nosotros los santanderianos. Pues son temas que esta semana han sido los más relevantes. También seguir haciendo el llamado que me manifestaban los habitantes del municipio de Los Santos. Nuevamente van a hacer paros escalonados, a cerrar la vía. ¿Por el tema del peaje? Por el tema de que, no, el peaje ya hace 6 meses venció ya el acuerdo que se tenía del peaje, pero en los 6 meses que unos acuerdos que hizo los representantes de comunidades, repavimentación del estado de la vía central en mal estado, o sea, no se vías cumplido terciarias, algunas situaciones que ponen en riesgo las vías y que se han comprometido y en 6 meses no se ha hecho, me decía uno de los líderes, ni el 15% de los acuerdos durante estos 6 meses, de los cuales feneció esta concesión que se había con esa empresa y que nuevamente van a salir a cerrar la vía
para que sea por obligatoriedad que cumpla lo concerniente a eso. Ok. Lastimosamente, Lástima. pues toca, infortunadamente, lo de San Gil también, se acabó el presupuesto que era la variante, cada vez que pasa un accidente, pues se Sí. llama la atención de que se acabó en lo que el primer tramo o la primera etapa los recursos Sí. y quedó en medias y sin zapatos, continuando el problema y no habiendo nada de solución. Y hablaba con el médico, precisamente el alcalde de San Gil, y Sí, señor. está la expectativa del gobierno nacional para que adicionen para las otras etapas, Ok. porque peor, como se dice, alborotaron ahí un poco de tierras y realmente agravaron más la situación Sí, que señor. eso, mientras tanto, a la expectativa de que en cualquier momento suceda un accidente en esa variante de Sí, San Gil que de San conduce Gil. a la vía nacional o la vía hacia el municipio de Charalá. Pues Freddy, expectativas en torno a lo de Venezuela que nos afecta, en torno a lo que sigue los trámites del Congreso, de lo que sigue, también ya entran en receso los consejos municipales, la asamblea del También, departamento, sí. de Las los ordinarias ires y terminan, venires. sí, señor. El Congreso sí continúa el trámite de las leyes, los rifirrafes, los estrados judiciales, los peones, las fichas del ajedrez político del Sí, gobierno señor. nacional, los cambios, enrocamientos muy pocos, porque poco a poco van saliendo fichas, ya sea por las mismas situaciones, por las Sí. querellas, por los estrados judiciales, en fin, todo lo pertinente. Pues. Oiga, Luis Eduardo, y antes también de despedirnos, hay un evento sumamente importante, eso se llama política y algo más, ¿cierto? Hay un evento importantísimo que se va a realizar el 1 y el 2 de agosto, o sea, viernes y sábado, de marketing político. Ajá. Es un evento donde va a estar el Messi, digámoslo así, del marketing político, de los estrategas de la política, que es Ángel Becasinos, Ajá. que asesoró la campaña presidencial de Rodolfo también y de muchos presidentes. Entonces van a estar grandes personas, y perdón, el 2 y el 3 de agosto, se va a hacer en el auditorio de la UNAP. Entonces todas las personas interesadas en el tema político, ¿cierto?, que quieran desarrollar estas habilidades, y no solo también a los que quieran hacer política, sino a los que quieren comunicar, porque a veces los alcaldes hacen pero no saben comunicar. Pues, O no hacen ajá. y comunican muy bien. Entonces se va a desarrollar. Exacto, no comunican como debe ser. Sí. Entonces no hay una conexión, una articulación entre el mandatario y el ciudadano. Y la ciudadanía. O gremios también. Así o sea, es. es articular todo lo pertinente. Así es, sí, señor. Y el Estado como tal, ese municipio, ese departamento, ese país, con las instituciones y con la empresa privada, de la cual también sigue la expectativa, al igual que nosotros en el oriente colombiano, con una serie de eventos que hubo, que van a haber y que sigue siendo epicentro el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, por su posición geográfica en que estamos para hacer realmente una serie de eventos. Pues Freddy, estamos llegando ya al final precisamente de lo que es los hechos que han acontecido, que han sucedido, y en que esta semana. Yo no sé si nos acostumbramos o que ya no nos inmutamos. Lastimosamente el ser humano estamos llegando a esa situación y no podemos perder la sensibilidad. Que no se nos pase en alto que estamos en la semana de la piedecuestaneidad, allá en nuestro municipio de Piedecuesta, y que el domingo, mañana, es el Día del Campesino, ¿cierto? Y que el 26 de julio se hizo la celebración del cumpleaños número 248 del municipio Pues de ojalá. Felicitaciones el a Día este. del campesino, que usted ha estado en ese sector Sí, rural señor. también como funcionario comercial por público. No es que nos den ahí una cerveza, nos den un machete, de queremos que sea no solamente un día. Sí, se resalta, Sí. se reconoce, pero la vida todos los días, los 366 días, Ah, o 66, siempre. reclama, exige que se fomente la capacitación, en fin, todo lo pertinente. Sí, Pues Freddy, muy formal por estar acá en esta mesa, en este set del Magazine de Noche, en lo que es la cita semanal de Política y Algo Más. Luis Eduardo, muchísimas gracias por su invitación. Esperamos la semana entrante, si Dios nos lo permite, estar acá para hablando de estos temas políticos que tanto nos gustan a usted, a mí y a sus oyentes y a sus televidentes. Pues Freddy Garzón, a usted que hace parte del colectivo El Denunciante, de igual forma su amigo y servidor Luis Eduardo Arias Jaimes, les invita para que permanezcamos ahí en la sintonía en el desarrollo de esta parrilla de programación del Canal 2 de Digital. Nuevamente agradecerles a ustedes como operadores que están en otros municipios, en otras provincias y que nos retransmiten, y lógicamente a través de las redes sociales internacionalmente, donde nos siguen mandando mensajes
y de igual manera en las diferentes sintonías. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la Villa de San Carlos del Pie de la Cuesta. Dios mediante, la próxima semana estaremos en otra cita con los hechos, con los acontecimientos de orden de carácter nacional, departamental y municipal en política y algo más. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces.